Hola, muy buenos días. Para nosotros como Sur Investment es un agrado de tenerlos nuevamente en una reunión, en una conversación acerca de renta fija internacional. Para nosotros es tan importante estar cerca de ustedes, comentarles la actualidad, saber cuáles son las oportunidades que nos da el escenario y hoy nos va a acompañar para poder explicarnos un poco más en detalle lo que está ocurriendo en el mercado de renta fija internacional, David Ayón, quien es Head of Sales de Iberoamérica para Edmond de Rothschild, quien tengo el gusto de conocer ya hace un par de años, conozco su capacidad y conozco la capacidad también de esa casa. Por lo tanto, creo que es una linda oportunidad para que podamos hacer preguntas, entendamos lo que está ocurriendo, veamos qué alternativas nos ofrece este mercado este año, que venimos de un par de años bien complejos y que, nada, David, primero que todo, bienvenido, un gusto es que estés con nosotros. Eh, Cuéntanos aquí un poquito de tu entrada y yo después voy a darte el pase para que vayamos conversando acerca de la renta fija. No, muchísimas gracias, Max. La verdad es que es un placer poder compartir con todos vosotros la visión que tenemos desde Edmond de Rothschild Asset Management sobre la situación de los mercados para este 2024, dónde están las oportunidades en renta fija y poder ayudaros, esperemos, a clarificar ideas o dudas que pueda haber respecto a cómo invertir y cómo posicionarnos en este año. Así que un placer, por supuesto. Nada, bueno, un gusto, David, que de verdad muy contento de poder hacer este webinar contigo. Como te digo, ya no une una amistad de un par de años, así que quiero partir. Yo voy a comentar brevemente la visión de Sura y lo que estamos viendo nosotros en renta fija para después darle paso a David y que nos dé la visión de Edmond de Rothschild. Así que nada, vamos solamente un par de cosas antes de partir. Uno, por favor, siéntanse libres, es un espacio para ustedes, háganos todas las preguntas por el chat. De verdad, queremos escucharlo, queremos aclarar cualquier inquietud, cualquier consulta, lo que ustedes quieran saber, que a veces se van después de la reunión con esa pequeña duda y la terminan consultando a la almohada. Nada, este es el espacio, este es el lugar, Sura es su casa, por favor, háganos todas las preguntas que consideren necesarias y felices la vamos a poder responder desde acá. Y lo segundo, contarles también de que este webinar va a ser grabado, por lo tanto, toda esta información después la pueden solicitar a su asesor, a su banquero, ¿para qué? Para que se la envíe, si lo quieren repasar, quedó algún concepto dando vuelta o quisieran nuevamente mirar esta presentación para nuevamente posicionarse o entender un poquito más de lo que está ocurriendo en renta fija. Bueno, ya con esta introducción voy a lo que es propiamente tal la renta fija, la visión de Sura acerca de la renta fija. Primero contarles que, y aquí de modo de introducción, yo creo que todos lo hemos vivido, hemos pasado los últimos 2 años, unos años bastante difíciles. ¿eh? No nos olvidemos que hemos tenido la inflación más alta en los últimos 40 años a nivel mundial, Chile es su inflación más alta en los últimos 30 años, y cuando hablamos de inflación no solamente hablamos, por cierto, de variación de precios, que eso es la medición, hablamos básicamente de pobreza. ¿eh? Que todas las personas nos hacemos más pobres, los activos tienden a caer de precio, las bolsas sufren, los activos de renta fija sufren, los de real estate sufren, y hemos pasado un periodo muy complejo, los últimos 18 a 24 meses, y es un poquito lo que vamos a ver, pero este escenario complejo hoy, ya inflación saliendo, nos genera una serie de oportunidades. Entonces, de la problemática que da la inflación, que como les comentaba, esta subida exacerbada en los precios, la más alta en los últimos 40 años, con reacciones de los bancos centrales muy fuertes, genera hoy día, ya cuando la inflación se empieza a retirar, empieza a generar una serie de oportunidades que es las que vamos a comentar con David en un rato más, y yo voy a partir contando lo que está viendo en el caso de Chile. Lo primero, como les comentaba, fíjense que nosotros llegamos a tener una inflación de 14.1, lo vemos en el lado izquierdo, que tenemos la inflación, esos son los últimos 20 años, para ser súper práctico, tuvimos la inflación más alta en los últimos 20, llegamos a una tasa de 14% nominal, eso es altísimo, no nos olvidemos que nuestro Banco Central tiene un objetivo meta que está entre el 2 y el 4% y que básicamente tiene como objetivo el número 3. El año lo terminamos en el 3,9, el año 2023. Claramente todavía nos falta, pero también claramente ha venido curvando y bajando fuertemente para anclarse en el rango meta. Esto no ha sido gratis, esto no fue fácil, esto no es obra divina, como pueden ver en el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha lo que tenemos es
lo que tuvimos que hacer. El Banco Central tuvo que poner literalmente un muro para contener la inflación, desde tener las tasas de política monetaria en el barrio del 0,50, llevarlos al 11,25, es decir, más de 1.000 basis points en 12 a 18 meses, literalmente construyó un muro para contener la inflación. Es el dolor lo que genera, por cierto, controla la inflación, pero también no es menos cierto que genera un gran dolor. Eso lo que genera es disminución en el consumo, disminución en la inversión, caída del crecimiento, aumento del desempleo, que es otro tipo de pobreza también, pero de esa se sale más rápido y se sale de una manera distinta. ¿Era necesario? Era necesario. ¿Fue doloroso? Está siendo doloroso. Y lo que toca hoy día, a vista de nosotros, es ya, dado que, como vemos el gráfico de la izquierda, que la inflación está curvando, llegando, anclándose al 3%, que es el rango meta, es el momento de ir sacando la penicilina. Luego siempre hago el ejemplo de una infección. Cuando nos toma una infección, nos da fiebre, nos da terciana, nos sentimos mal, nos suben los glóbulos blancos, etcétera. Lo que tenemos que hacer es aplicar antibióticos, pero todos sabemos que cuando a uno nos aplican mucho antibiótico por mucho tiempo, quedamos débiles. Y eso es lo que le ocurre a la economía. Hoy día, cuando ya bajó la fiebre, cuando el recuento de glóbulos blancos está más normalizado, lo que hay que hacer es ir retirando la sonda y retirando esa vía que le ponen a uno e ir sacando los antibióticos porque ya no es necesario. Porque si no, vamos a matar al enfermo de otra manera, por exceso de medicamentos, es decir, por exceso de rigidez en la política monetaria, podemos terminar parando el país. Entonces, lo que toca ahora es ir retirando este estímulo, lo que significa tasas de interés más bajas, y lo que uno auspicia hacia adelante es mejora en el consumo, mejora en el crecimiento, mejora en la inversión y en un largo plazo una disminución en la tasa de desempleo. Pero este fenómeno no fue solamente en Chile, este fenómeno fue mundial y tuvo razones que yo creo que hemos conversado muchísimas veces en otros webinars y en los desayunos que hacemos con ustedes, pero lo voy a resumir rápidamente. Corte de la cadena de suministro, no nos olvidemos que con la pandemia los barcos no salían, las fábricas se cerraron, por lo tanto la oferta se achicó muchísimo y ante una demanda que adicionalmente, y es el factor 2, en algunos países, particularmente Chile, con los retiros o con esos bonos que llegaban, que generó una liquidez, o sea, había plata pero no habían productos, y eso hizo que los precios subieran. Si a eso le agregamos en su minuto el tema de el inicio de la guerra en Ucrania con Rusia, que nos llevó adicionalmente el precio de los commodities, del trigo, de la soya, etcétera, a las nubes, nos generó un cóctel que, como dije, nos generó una inflación más alta en los últimos 40 años. Y aquí podemos ver que si Chile no estuvo ajeno, Europa no estuvo ajeno, Asia no estuvo ajeno, Estados Unidos tampoco estuvo ajeno. Acá lo que vamos a ver es cómo Estados Unidos, que tiene un rango meta de factor de precio, que el IPC, que es de idea del 2%, y en general se mueve ahí, pasamos a una inflación que llegó al barrio del 9%, es decir, muy por sobre su objetivo, muy desalineado, y obviamente, al igual que Chile, el remedio es el mismo, se tiene que aplicar antibióticos, se tienen que aplicar tasas de interés. Se subió fuertemente, Estados Unidos ha venido bajando la inflación, la velocidad no ha sido tan fuerte como la chilena, probablemente, y ahí podemos discutir, pero para atrás es súper fácil, ex post, probablemente demoraron en aplicar los antibióticos y dejaron pasar un par de meses pensando que era solamente un problema de cadena de suministro, y lo que tenemos es ahora una inflación cayendo a una velocidad más lenta, pero también cayendo. Y eso da esperanzas que también, al igual que en Chile, Estados Unidos entre en un proceso de retirar tasas de interés, haciéndolas bajar, generando estímulos, porque obviamente la idea es controlar la inflación, pero no parar necesariamente al país. Y como pueden ver, esto como Chile no es algo ajeno, nos vemos acá cómo se mueven los bonos, los BCU y los bonos del Tesoro. Las tasas chilenas con las tasas americanas tienen bastante correlación. Uno puede invertir libremente en Chile o en Estados Unidos y acá vamos a ver genuinamente que tenemos esto no es un trabajo econométrico, tampoco para que me pidan un set score, pero al ojo por ciento vemos claramente de que existe una relación entre las tasas de interés internacionales y nacionales. Por lo tanto, lo que pasó a Chile tiene que ver con factores endógenos, pero también exógenos, que no estuvimos ajenos. Las tasas en Estados Unidos subieron. No nos olvidemos que el 2022 fue el peor año de la renta fija a nivel mundial en Estados Unidos. Nunca habíamos tenido un año tan duro como ese.
En términos de bolsa fue el séptimo más malo de los últimos 100 años. Todo eso generó el tema de la inflación. Pero bueno, pero ya esto me consumí 5 minutos en la historia. Creo que lo importante es saber qué hacemos, porque esto ya las tasas subieron, la inflación se está controlando, pero bueno, ¿cómo ganamos dinero con este escenario? Ya nos tocó sufrir. ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Entonces, lo primero que quiero decir aquí, fíjense que en Chile, caso aquí bien práctico Chile, es cómo se está moviendo la inflación. Acá claramente estamos viendo que la inflación ha venido mes a mes bajando y el último mes, no nos olvidemos, diciembre fue un 0,5% negativo. Y además, si vemos hoy día cómo son las expectativas de la tasa de política monetaria, que es la tasa base, la que controla el Banco Central, las expectativas del mercado son básicamente a que las vamos a seguir bajando y lo más probable es que a fines de año nos encontremos con una tasa más cercana al 4, que al 4,5, que la tasa que hoy día del 8 y fracción. Entonces, importante, Chile esperamos bajas de tasa. ¿Por qué? Porque la inflación se está anclando, porque la inflación ya está llegando al rango meta, y cuando uno dice tengo la tasa al 8,25 con una inflación del 3,9, hagámosla simple, al 4, estamos en tasas reales de 4,25. Son tasas todavía excesivamente altas. ¿Ah? Estas tasas siguen siendo contractivas, por lo tanto el Banco Central, dada los últimos datos de IPC, de inflación, lo más probable es que siga siendo baje las tasas de interés e incluso en forma agresiva, porque si no, lo que está en juego ya ahora es crecimiento futuro, empleo y otro tipo de cosas. Por lo tanto, nuestro escenario central es que las tasas en Chile van a seguir bajando, la inflación se está anclando, los factores por los cuales subieron ya desaparecieron, el exceso de liquidez se fue, la cadena de suministro se restableció, el tipo de cambio internacional ya se moderó y el tema de los precios de la guerra de Ucrania, independiente que continúe la guerra, ya hoy día incluso están un poquito más bajo que al principio de guerra. Caso de Estados Unidos, porque aquí yo hablé del caso de Chile, el caso de Estados Unidos ha sido un poquito más rebelde, voy a decir la palabra rebelde porque no es que sea rebelde, hubo mucha liquidez, llegaron esos famosos cheques y se gastaron, y hoy día lo que ha ocurrido es que hay dos mundos, el mundo de los productos y el mundo de los servicios. Voy a hacerlo en simple, voy a hacerlo en forma pedagógica. La gente ya se compró los blue jeans mientras estaba en la pandemia, ya hizo el pan de masa madre, compró el nuevo televisor, compró la olla, dicho sea paso, quebró Pyrex, ¿ah? Los bienes se dejaron de consumir. Pasó la pandemia y la gente quiso salir a restaurantes, a viajar, a ver a ese amigo, a ver a ese pariente que no había visto hace tiempo. Y todo el tema de los servicios ha sido sumamente bullante. Y eso se mantiene y ha costado que baje. Como podemos ver aquí, cómo están los componentes de la inflación, la línea verde o el gráfico verde superior es lo que me habla de los servicios. Y vemos que eso es el componente más grande hoy día de la inflación en Estados Unidos. Y mientras no caiga el mercado de servicios, va a ser muy difícil que la inflación se ancle en el 2%. Los bienes ya están golpeados. Ahí podemos ver energía, podemos ver comida. Eso ya pasó. Eso ya hoy día tiene un impacto bastante chico en la inflación americana. Lo que más pega es servicios. ¿Y por qué? Por dos cosas. Uno, estamos en pleno empleo. No nos olvidemos que el año pasado, 2023, llegamos a tasa de desempleo de 3,4, dos veces. 3,4, la última vez que se vio el 3,4. Fíjense en este gráfico de 24 años, es de las tasas de desempleo más bajas. Es decir, todos tienen plata en los bolsillos, todos se pueden cambiar de trabajo, todos tienen la capacidad de poder comprar. La última vez que habíamos llegado a niveles de 3,4 había sido en mayo del año 69, 2 meses antes de que el hombre llegara a la luna, cuando teníamos guerra de Vietnam, cuando teníamos a los baby boomers volando, esa generación después de la Segunda Guerra Mundial, donde teníamos armando un Silicon Valley, donde teníamos un Estados Unidos, como dirían en España, a toda pastilla, estaban con toda la fuerza, las máquinas estaban funcionando perfecto, y lo que termina ocurriendo es que, claro, se genera la larga inflación. Hoy lo que ocurre es que todos tienen trabajo, todos tienen la posibilidad de cambiarse de trabajo y tienen dinero en el bolsillo, por lo tanto eso es lo que ha costado para que la inflación baje y se siguen creando puestos de trabajo. Aquí, muy cortito para darle ya la pasada a David, aquí están los dos mundos que les decía, el mundo superior, que es el PMI, y el PMI de servicio, el de arriba es de producto y el de abajo de servicio. ¿Qué es lo que es el PMI? El PMI no es más que un indicador de actividad futura en la cual, a diferencia de lo que pueden opinar los economistas o los analistas o los estrategas, acá se le pregunta al gerente de compra, oye, ¿cómo viene el próximo invierno? Es decir, hoy viene lluvioso. Bueno, ¿cuántos paraguas estás comprando hoy día para poder vender en el próximo invierno?
¿Estás pagando más, menos o igual? Entonces acá lo que se hace una encuesta a los gerentes de compra y le están diciendo, ¿cómo estás viendo el futuro? ¿Estás comprando más o comprando menos o igual? ¿Estás dispuesto a pagar más, lo mismo o menos? Entonces, lo que nos da una sensación o nos da un indicador de difusión en el sentido de que si está sobre 50, esto se está expandiendo y si está bajo 50, esto se está contrayendo. Y como podemos ver, en la zona superior estamos más tirados al naranjo, más al rojo, es decir, el mercado de productos manufactureros se está contrayendo. A su vez, el mundo de los servicios se está expandiendo en la gran parte, pero si miramos con respecto a hace un año atrás, estaba mucho más verde que ahora, es decir, sigue en zona expansiva, pero menos expansiva que hace 7, 8, 9 meses, es decir, la actividad lentamente se está disminuyendo, eso nos hace ver con buenos ojos el futuro, en el sentido de que los factores por los cuales la inflación se mantiene alta debiesen estar retirándose en el 2024 y eso nos hace pensar entonces que los bancos centrales van a tener espacio para bajar la tasa de interés y si bajan las tasas de interés se nos empiezan a producir oportunidades interesantes y muy interesantes en el mundo de la renta fija. Acá, como decía, estas son las expectativas de TPM y que la tasa política monetaria en Chile y la de la mano derecha es lo que esperamos en Estados Unidos y en ambos casos vemos tasas bajando y el mercado poniéndole mayor probabilidad a de que bajen más de lo que estábamos pensando exactamente hace un mes atrás. Con ese escenario central en el cual Chile, Estados Unidos, después vamos a preguntar a Europa porque ahí David es el experto, cómo vemos el año, dónde se están produciendo las oportunidades, por qué es interesante entrar en renta fija, por qué es interesante no seguir en cash. Mucha gente se protegió en los money market, en dejar la plata en caja, porque mientras tasas subían, yo pierdo plata, entonces me refugié en la parte corta, porque ahora pareciera que ya deja de ser atractivo dicha posición, dicha estrategia. No sé, entonces David, yo creo que ya es momento de que comentes por mientras y yo te voy a ir haciendo algunas preguntas. La primera es decirte quiénes son ustedes, Edmond de Rothschild, para que los conozcan, para presentarlos y que ustedes me digas, oye, dan una pequeña introducción de la compañía y después tú nos planteas tu escenario central de tasas de interés y ver cómo aprovechamos a ver esta oportunidad que se nos está dando en el mercado. Fenomenal, muchísimas gracias Max por tu introducción. Muy brevemente, yo creo que sí es interesante saber quién es Edmond de Rothschild, porque al final, bueno, pues somos un grupo familiar con una larguísima tradición en el mundo de las finanzas. La familia Rothschild es muy conocida en Europa, de origen europeo, no tan conocida en América. Somos una de esas sagas familiares que, por hacer una analogía, podríamos ser como los Rockefeller en Estados Unidos, ¿no? Con más de 250 años de historia en séptima generación, muy vinculada a la construcción del mundo industrial y de las finanzas en Europa. Hoy, a día de hoy, somos una boutique de gestión de patrimonios, probablemente una de las firmas de referencia para gestionar patrimonios en Europa. Y, por supuesto, somos gestor de activos, tenemos una gama de fondos de inversión, donde básicamente ahí lo que nos gusta es definirnos como un actor que básicamente busca generar valor en todas y cada una de las estrategias que gestionamos. Ninguno de los fondos de inversión que tenemos en Edmond de Rothschild lo que hacemos es replicar el índice. Por supuesto, nos medimos con respecto a los índices, pero lo que tratamos es siempre de generar valor añadido, ¿no? De aplicar al final en nuestras políticas de inversión las fuertes convicciones que tenemos tanto en la gestión de fondos de renta fija como de renta variable. Por supuesto, por esa historia, por ese componente, digamos, europeo, pues tenemos evidentemente un know-how y un expertise mucho más marcado en Europa, pero evidentemente pues tenemos también muchas estrategias globales, ¿no? Esa sería, Perfecto, bueno, oye, la pequeña entonces, introducción respecto a la casa. perfecto, entonces, oye, yo sé que es una casa clásica, tradicional, boutique europea, yo creo que eso es importante, esto es una casa que ha trabajado en el segmento de alto patrimonio hace muchos años, un par de siglos, en el segmento más alto de Europa, son conocidos también por sus vinos, sus quesos y otras cosas también asociadas a ese como glamour de los altos patrimonios. Entonces, pero desde el punto de vista del asset management, una empresa que tiene más de 2.000 empleados, tiene varias líneas de negocio, es decir, tiene varias
tiene bastante que decir en este negocio del asset management y, por cierto, tiene mucho que decir en el mundo del manejo de activos. ¿Ah? Y yo creo que eso es importante, que las familias de alto patrimonio europea confían en esta casa. Ahí corrígeme bien, ¿cuántos son los AUM que al día de hoy ustedes administran? Mira, en total, en el grupo administramos en el negocio de asset management alrededor de 100.000 millones de euros o de dólares, ¿vale? ¿Ya? Y como grupo, consolidando el negocio de banca privada y de asset management, son alrededor de 175.000 millones aproximadamente de dólares. En términos de tamaño, somos una empresa que gestiona un patrimonio significativo, pero podemos considerarnos medianos, digamos, dentro de esta industria que tú conoces muy bien, Max, donde hay grandes mastodontes. Lo relevante es entender que en todas y cada una de las estrategias que hacemos ofrecemos resultados consistentes, donde generamos valor añadido, batiendo nuestros índices de referencia y tenemos una larguísima tradición y equipos muy experimentados en distintas estrategias, tanto de renta fija como de renta variable, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en las oportunidades, ¿no?, que tenemos sobre todo en renta fija, destacando al final de la conversación precisamente uno de los fondos que consideramos que es una estrategia relevante para este año. Perfecto. Oye, David, mira, a ver, vamos entonces ya al grano. ¿Ah? Yo voy a ir interrumpiendo, voy a ir haciendo coloquial. Le digo también a todos nuestros clientes y gente que está viendo este webinar, por favor, mándenos sus preguntas por el chat. Nosotros felices de poder responderlas, que David o yo, si tenemos la capacidad, encantado en poder responderlas. La primera es que después, como hablábamos de esa inflación de 40 años, la más alta, la pasamos mal en renta fija. ¿Ah? Y ahí nos dimos cuenta que no tenía nada de fija, en su minuto no entregaba ni renta y el año 2021 no sirvió ni siquiera para diversificar. Mi primera pregunta es, ¿toda la gente o mucha gente se refugió en el cash porque era la forma de protegerse ante la subida? ¿Es el momento de continuar en cash? ¿Es el momento de salirnos de la caja? ¿Por qué debemos movernos de este lado o quedarnos acá? Cuéntanos un poquito lo que fue bueno el año 2022 o 2023, si sigue siendo bueno vista 2024. Indudablemente el año 22, después de que los bancos centrales se vieran obligados a tener esa subida de tasas tan vertiginosa, los mercados de renta fija sufrieron muchísimo y efectivamente pues lo vimos todos en las carteras, en los resultados de la renta fija en el año 22 que fueron muy malos, ¿no? La parte positiva de eso es que evidentemente los inversores pues vieron que de nuevo sus posiciones en cash generaban una rentabilidad muy interesante, ¿no? Y vimos cifras récord de volúmenes de activos entrando en posiciones de activos monetarios tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Esa estrategia de estar en cash durante el año 2023 ha sido una estrategia interesante, ha sido una estrategia que ha funcionado, pero lo que es importante transmitir en este punto en el que estamos ahora, donde estamos ya acercándonos al final del ciclo de subidas de tipos de interés, si no ya acabado, es que es muy interesante ver que en este momento es el momento de pasar a la renta fija. Y lo vamos a explicar de dos formas, ¿no? La primera forma es ver las valoraciones, ¿no? Las valoraciones, vemos precisamente que, claro, durante ese momento de subida de tipos de interés, el precio de los bonos, que históricamente en los últimos 10 o 12 años estaban cotizando con prima por encima de 100, pasaron a cotizar con un descuento muy significativo. Y la mayoría de bonos, y todos los inversores que nos están escuchando ahora lo saben, ahora mismo tenemos muchos bonos cotizando en niveles de 90, 92, 95, ¿no? Cotizando con descuento, ¿no? Entonces, eso lo que nos da desde un punto de vista de valoraciones, es un descuento muy interesante, muy atractivo si compramos renta fija, si compramos bonos ahora. Y al final, la suma del componente del tirón a la par, porque todos sabemos que cuando compramos un bono en 95, pues conforme vaya acercando a su fecha de vencimiento, pues va acercándose a su valor nominal, a 100. Ese componente de revalorización unido al cupón que pagan esos bonos, esos dos componentes va a eclipsar a medio plazo la rentabilidad que podamos obtener por el cash. Porque por el cash, evidentemente, lo que tenemos ahora mismo es un riesgo clarísimo de reinversión, porque básicamente las tasas van a bajar y cada vez esa rentabilidad que va a generar el cash va a ser menor. Por tanto, por valoraciones, en primer lugar, ya nos interesa ir transicionando hacia la renta fija. La otra forma de verlo, que yo creo que sí que es relevante, además de tenernos un minuto en esto, es ver qué ha pasado en momentos similares de la historia. Es decir, nosotros lo que hemos hecho ha sido analizar los últimos 4 ciclos de subidas de tipos de interés
y hemos comparado la rentabilidad que generó el cash comparada con la rentabilidad que generó la renta fija en esos 4 ciclos anteriores, ¿no? Y lo que ¿Dónde podemos ver eso, David? concluimos. Porque, perdona que te interrumpa, es que yo me da la idea que estáis viendo algo, vemos todo con un gráfico, donde vemos, ya, los descuentos sería el gráfico de la izquierda abajo, ¿no? Así es, los descuentos lo vemos en el gráfico a la izquierda abajo, donde se ve la serie que básicamente de pasar de precios de 102 en media en los últimos 10 años, estamos en niveles de 92, 93 ahora mismo, ese sería el gráfico Bien. abajo a la izquierda, y en este último punto, cuando hablo de comparar los ciclos anteriores, es el gráfico que tenemos a la derecha, donde comparamos la rentabilidad del cash con la rentabilidad de 4 subcategorías de renta fija. Nos da un poco igual renta fija de alta calidad, renta fija high yield, bueno, distintas subcategorías de renta fija. La conclusión es siempre la misma en todas. Si analizamos los subsiguientes 12 meses o los subsiguientes 24 meses, al final del ciclo de subida de tasas, en todos los escenarios siempre la renta fija ha generado mayor rentabilidad que el cash. Por tanto, nosotros creemos que en este momento, que es en el que estamos, no va a ser diferente. Estamos en un momento donde ya los mercados, cuando hemos visto precisamente cómo se han comportado los mercados en el mes de noviembre y el mes de diciembre, que hemos tenido un rally muy significativo en la renta fija, este mensaje lo venimos adelantando ya desde mediados del año pasado, que iba a ocurrir, pero estamos todavía a tiempo de salir del cash y de posicionarnos en renta fija para precisamente rentabilizar mejor nuestras inversiones, pensando, como siempre, hay que pensar en la construcción de cartera a medio plazo, ¿no? A 3, 4 años vista, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, lo interesante ahora es valorar qué tipo de renta fija, dónde vemos oportunidades en renta fija, ¿no? Perfecto. Oye, pero antes de pasar a lo que creo que es relevante, ya buscar cuál es la oportunidad en sí mismo, primero hacer notar que, claro, tiene un punto, que ya en Chile lo estamos viviendo, ojo, en Chile lo estamos viviendo a partir de julio o junio, a fines de junio, cuando bajan las tasas de interés, que los money market sistemáticamente y toda la parte corta de la curva, cada mes que pasa, el retorno es más bajo y hay retorno y riesgo de reenganche, porque la tasa bonita que ofrecían hace un año atrás ya no está en el mercado, por lo tanto hay que tratar de, uno pierde, tiene riesgo de reenganche. Y acá, qué interesante lo que muestras, con distintas clases de activos, es la barra de la izquierda, entiendo que es el color celeste, que sería cash, y el resto serían las otras clases de activos que tenemos, investment grade, high yield, monos municipales, mortgage, etcétera, y en todas, con excepción puede ser algún dato muy puntual, casi todas las categorías, pasados 12 meses y 24 meses, es mucho más interesante y mucho más rentable invertir en estas otras clases de activos y alejarse ya del lugar protegido que tuvimos los últimos 2 años, que era la caja. Es así, ¿no? Y así es. Y permíteme apuntar un dato más que yo creo que es relevante en la pregunta que además muchos de los inversores pueden estar haciéndose ahora, ¿no? Porque lo que nosotros como profesionales del sector financiero sabemos es que el momento de hacer esa transición es ahora, antes de que se materialicen esas bajadas de tipos de interés. El mercado ya descuenta que, evidentemente, y eso es el motivo del rally de los meses, de los 2 últimos meses, que van a ocurrir esas bajadas de tipos de interés porque, de alguna forma, la inflación ya está bajo control y los bancos centrales tienen margen de maniobra para que, bueno, pues ajustar esas tasas a los niveles de inflación. Eso ya es una cosa que está descontando el mercado. La incertidumbre que sigue habiendo es cuántas bajadas de tipos de interés va a haber y cuándo van a ser, ¿no? Pero esa incertidumbre es la que todavía nos permite poder bloquear una buena rentabilidad. Si esperamos a salir de cash a que se materialicen esas tasas, ya será tarde. Nosotros como profesionales sabemos que siempre el mercado se va anticipando y normalmente, pues con un mínimo de 6 o 12 meses es cuando hay que entrar para poder seguir manteniendo esa rentabilidad. Conforme nos vayamos adentrando en el año 2024 y vayamos teniendo mayor visibilidad sobre cuándo van a ser esas bajadas y cuántas bajadas van a haber, menos nos va a ir pagando las oportunidades de renta fija. Por tanto, es ahora el momento de salir de cash e ir tomando posiciones en renta fija. Entonces, primer mensaje, dado que la inflación está controlada, y dado los datos históricos, es decir, sabes que pareciera que hay que alargarse en duración, ¿ah? Tomar un poquito más de riesgo, no con una vista de 2 meses, 3 meses, sino con una vista, como tú dices, la inversión es a 36 meses, sin embargo, ya en mediciones de 12 meses o 24 meses se demuestra que es un muy buen negocio cambiar
la estrategia de protegerse y ahora ir un pasito más hacia adelante y alargarse. Claramente se toma más riesgo, pero en la vista de 12 a 24 meses es más rentable porque los datos ya hoy día vaticinan que los bancos centrales van a terminar bajando las tasas de interés. Oye, David, aquí la gente a lo primero que haría, bueno, entonces me compro un bono, o me compro un fondo mutuo tradicional, o estos nuevos fondos que son bastante interesantes, que son de fecha definida. No sé si me puedes comentar, o sea, Edmond de Rothschild tiene una gran experiencia en esto, ya tiene varios vintage, ha hecho varias cosas en el mundo de los definidos. ¿Cómo podríamos aprovechar? Porque lo puedo aprovechar a través de un bono, a través de un fondo mutuo tradicional o a través de un fondo de madurez definida. Después vamos a hablar de las ventajas de cada uno. Yo ya tengo un poco una visión mía, pero cuéntame un poquito de cómo han hecho ustedes históricamente, cómo han aprovechado esta ventaja, cómo les ha ido. No sé si nos puedes dar un poco de la potencia de Edmond de Rothschild en esto. Sin duda. Permíteme un apunte simplemente sobre, evidentemente, las oportunidades que tenemos en renta fija y acabo entrando en esta, que evidentemente es la que vamos a desarrollar, ¿no? Pero evidentemente ahora en este contexto donde básicamente toda la renta fija nos paga, nosotros somos partidarios de, en este momento del ciclo en el que estamos, apostar por bonos de alta calidad, apostar por duraciones medias de 4 o 5 años, apostar más, no tener tanta exposición al high yield, porque el high yield ahora mismo, ante una situación de tipos de interés elevados, pues determinado high yield puede sufrir, entonces ser muy selectivos con el high yield. Nos gusta la deuda financiera, por ejemplo, porque los bancos en este contexto de tasas relativamente altas funcionan bien. Todos sabemos que es el momento del ciclo en el que los bancos funcionan bien. Nos gusta también la deuda emergente, ¿no? La deuda emitida por compañías a nivel emergente global, porque el momento de ciclo también es bueno, tanto de dólar como de materias primas, como de tasas de interés, pues tenemos viento a favor, y con lo cual también es una clase de activo dentro de la renta fija que nos gusta. Y por supuesto, y entro ya a la pregunta que tú me comentas, hay una estrategia que nos parece muy relevante ahora y precisamente es una muy buena alternativa para salir de cash, que es comprar un fondo de inversión que básicamente lo que replica es la estrategia de llevar un bono a vencimiento, ¿no? Básicamente estrategias buy and hold o estrategias de fondos con vencimiento definido. En esto que probablemente muchos de ustedes han oído hablar, porque muchas gestoras internacionales han lanzado en los últimos 12, 24 meses estrategias de este tipo, uno de los valores diferenciales que aporta Edmond de Rothschild aquí es la larguísima experiencia y el track record que tenemos, ¿no? Nosotros llevamos más de 15 años, como están viendo aquí en esta diapositiva, más de 15 años lanzando estrategias de este tipo. Ya ahora mismo estamos comercializando el 11º fondo a vencimiento. Lo que podemos poner encima de la mesa cuando hablamos con inversores son 11 fondos lanzados, más de 3.000 millones de euros bajo gestión de este tipo de estrategias y sobre todo una rentabilidad en productos que ya hemos ido lanzando históricamente, una rentabilidad probada, una rentabilidad donde hemos cumplido los objetivos de rentabilidad que nos hayamos fijado, ¿no? Podemos demostrarle al inversor que en los productos anteriores que hemos lanzado pues hemos obtenido la rentabilidad y hemos dado la rentabilidad real versus la rentabilidad inicial que inicialmente se esperaba, ¿no? Hemos tenido productos y hemos gestionado productos con distintas configuraciones de riesgo, ¿no? Más investment grade, más high yield, más duración corta, más duración larga. Ahora nos hemos decidido por lanzar una estrategia que apueste por la alta calidad, ¿no? Pero sobre todo tenemos ese aspecto diferencial que pocos en el mercado pueden ofrecer, que es esta larguísima experiencia, y evidentemente ponemos a disposición de los inversores el know-how que tiene Edmond de Rothschild en la selección de bonos y en el análisis de compañías para poder invertir y seleccionar los mejores bonos que podamos invertir con esta estrategia de comprar y mantener a vencimiento. A ver, David, me parece extraordinaria la experiencia y obviamente llevan varios vintage, pero si nos puedes comentar un poquito más de qué significa esto lo de target de madurez definida. A ver, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, con respecto a comprar un bono en directo? Porque yo podría decirle, ¿sabes qué? Dado que las tasas están altas, me compro Sí. el bono de la empresa XYZ y me quedo a vencimiento, que es una cosa que uno podría decir, buy and hold, tranquilo, no hago mucho trading, no me quiero arriesgar. ¿O qué diferencia pudiese tener a decir, mira, ¿sabes qué? Voy a ir a Sura y compro un fondo de renta fija a 4 años? ¿Cuáles son las ventajas de estos fondos, perdón,
de madurez definida o de un año como target date, por decirlo de alguna manera. Sí. Vamos a ver, las ventajas frente a comprar directamente bonos, ¿vale? Construir directamente una cesta de bonos o comprar el típico producto estructurado que al final tiene 5 o 10 subyacentes son las siguientes. La primera, y además es esencial, es la liquidez, ¿no? Nosotros, ¿cómo hacemos esto? Estructuramos el fondo en un fondo de inversión UCITS, donde básicamente lo estamos ofreciendo al cliente de valoración diaria y liquidez diaria. ¿De acuerdo? Es una liquidez diaria, además, sin ninguna penalidad. El inversor puede rescatar en cualquier momento de la vida del producto sin ninguna penalidad. Cuando uno construye directamente una cartera de bonos, muchas veces no siempre, cuando sobre todo está a través de un certificado y demás, no siempre tiene esa liquidez. Está un poco casi casado hasta el vencimiento del producto porque no tiene esa liquidez. La segunda y muy relevante es la diversificación. Nosotros estamos armando una cartera de bonos donde hay 140 bonos en cartera, ¿no? Las posiciones máximas en cartera no representan más de un 1,25%. Cuando armamos una cartera de bonos directamente, sabemos que hay montos mínimos para poder comprar determinados bonos. Nunca vamos a poder tener una diversificación tan grande. En un contexto como el actual, donde cuanto más diversificado esté uno, pues más capacidad de aguante tiene ante determinadas circunstancias de riesgo, de tensiones de estrés, por que se incrementen los riesgos de default en determinadas compañías. Hay una diversificación en número de líneas, indudablemente hay una diversificación también sectorial y geográfica, ¿no? Nosotros estamos invirtiendo en este caso 100% en mercados desarrollados, Europa, Estados Unidos, y con una diversificación sectorial apostando por sectores más defensivos, ¿no? Entonces, segunda gran ventaja es la diversificación. Liquidez, diversificación. Y tercera, por último, gran ventaja que tenemos frente a comprar directamente bonos es la capacidad de arbitraje. Cuando uno se pone en manos de Edmond de Rothschild invirtiendo en un producto de este tipo, lo que tiene es la garantía de que hay un equipo gestor que no solo arma la cartera y se queda cruzado de brazos esperando ya con esos bonos que lleguen a su vencimiento y que no pase nada, sino que lo que hay es, primero, se pone la experiencia de Rothschild en seleccionar los mejores bonos, pero si pasa algo, por cualquier cosa, las circunstancias por las que hemos incorporado un bono en cartera cambian y un bono vemos que hay una situación de riesgo de estrés, el equipo de gestión del fondo va a monitorizar el riesgo del producto durante toda la vida y va a poder tomar la pérdida en un bono e incorporar otro bono en cartera que no tenga ese riesgo antes de que nos enfrentemos a un verdadero riesgo de default. Eso, cuando estamos nosotros comprando directamente un bono o varios bonos o un certificado con varios subyacentes, normalmente no tenemos eso a disposición. Aquí uno pues tiene esa gran ventaja, ¿no? Por tanto, capacidad de arbitraje, mayor diversificación y liquidez son las tres grandes ventajas que destacaría frente a la inversión directa en bonos. Y permíteme que me extienda un minutito más porque tenía un segundo componente de tu pregunta, que es la ventaja frente a fondos, digamos, tradicionales, ¿no? De renta fija que todos conocemos que no tienen un vencimiento definido. Ahí sí vamos a una diapositiva que dibuja distintos escenarios, más favorable, menos favorable, esa es, perfecto, muchísimas gracias. En esa diapositiva, o sea, ¿cuál es la gran ventaja frente a un fondo tradicional de renta fija? Que aquí, cuando compramos un fondo con vencimiento definido, cuando suscribimos, sabemos cuál es la rentabilidad a vencimiento de nuestra inversión. Conocemos el momento de suscripción, el yield to maturity, la rentabilidad a vencimiento de nuestra inversión. Sabemos cuál es el punto de partida y sabemos cuál es el punto de destino. Realmente, la volatilidad que haya por el camino nos debería ser indiferente. Es decir, que nosotros no tenemos la bola de cristal, no sabemos si la rentabilidad se va a generar en los primeros 12 y 18 meses. Evidentemente, nuestro escenario central es que ese va a ser el caso, porque son fondos oportunísticos que los lanzamos ahora, porque fundamentalmente pensamos que buena parte de la rentabilidad se va a generar en los próximos 12, 18, 24 meses. Pero realmente lo interesante es que conforme pasa el tiempo en este tipo de estrategia de comprar y mantener vencimiento, el riesgo de crédito, es decir, el riesgo de quiebra de un bono, etcétera, y el riesgo de duración decrecen, disminuyen conforme nos vamos acercando a la fecha de vencimiento. Eso no pasa en un fondo de renta fija tradicional, donde estamos mucho más expuestos a los riesgos porque no tienen, la estrategia no es comprar los bonos y llevarlos a vencimiento. Por tanto, el tiempo juega a favor del cliente en este tipo de estrategias. Si vamos a un escenario negativo al inicio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Entrar en pánico? No, es al revés.
Lo que tenemos que hacer si tenemos un escenario negativo, imaginemos un contexto geopolítico inesperado, que son cosas que pueden pasar en los mercados, lo que tenemos que tener es la tranquilidad de que sabemos que el tiempo juega a nuestro favor y si no hay un verdadero riesgo de default sobre esos bonos, nuestra rentabilidad no se va a ver perturbada, nuestra rentabilidad se va a mantener, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene este tipo de estrategias de fondos a vencimiento versus un fondo tradicional de renta fija. Oye, el chat está bien activo, te digo al tiro, yo creo que fácil hay 10 preguntas, así que agradezco a todos nuestros clientes y gente que está viendo el webinar las preguntas que están haciendo, que ya las vamos a hacer, pero quiero, primeras cosas, vamos, yo te voy a hacer un poco de contrapunto, no de abogado del diablo, pero sí de contrapunto. Entonces, primero, tú me dices, el tema de liquidez, yo cuando armo carteras de bono, tengo que armar mínimo de $100.000 por cada bono, por lo tanto, si quiero tener una cartera medianamente diversificada, para construirla a precios relativamente razonables, necesito tener $1.000.000 o $2.000.000. Acá, ¿cuál es el ticket mínimo para entrar al fondo de inversión? Realmente se puede invertir desde una participación que equivale básicamente a aproximadamente unos $100. Es decir, no hay monto mínimo. Esa es la gran ventaja, que uno desde una inversión muy pequeña realmente puede acceder a una diversificación en una cartera de 140 bonos distribuida en 100% mercados desarrollados, ¿no? Esa es la gran Perfecto. ventaja. Entonces, desde ahí se parece a un fondo mutuo, porque no tiene monto elevado a salir. Me comentaban, y aquí también pregunta alguien con respecto si son líquidos o ilíquidos, es decir, si yo lo compro hoy día, ¿me tengo que quedar hasta el final o si me pasa algo en la mitad de camino, puedo retirarme y qué penalización tiene? Perfecto. Vamos a ver, la gran ventaja de estos productos, si miramos los 10 vintage, los 10 fondos que hemos hecho históricamente, ¿cuándo sale el inversor? El inversor prácticamente casi nunca espera hasta el último día, o sea, se mantiene hasta el último día del producto. En general, históricamente, si miramos cuál es la realidad, el inversor sale cuando el valor liquidativo del fondo ya ha recogido buena parte de la subida ha generado buena parte de la rentabilidad esperada del producto. Cuando ya el producto ha generado el 70-75% de la rentabilidad esperada, es cuando el inversor empieza a rescatar. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando a lo mejor está valorando y dice, si me queda muy poca yield a vencimiento y todavía al producto le queda un año y medio, 2 años, a lo mejor tengo otras alternativas en mercado donde me compensa salir e ir. La gran ventaja o el valor añadido que nosotros ponemos a disposición de los inversores es que el inversor no tiene que esperar al final para salir, sino que puede rescatar en cualquier momento su posición total o parcialmente y lo más importante, sin ninguna penalidad. Es decir, porque y permíteme que insista en esto, en algunos de nuestros competidores, cuando estructuran este tipo de productos, digamos, en una carcasa de fondos de inversión, penalizan la salida, le cobran al inversor una comisión de rescate si rescata antes del vencimiento. En nuestro caso no hay ninguna penalidad en la salida y puede rescatar en cualquier momento. De acuerdo. Entonces, voy a ir haciendo ciertos resúmenes. Yo sé que lo habéis explicado, pero uno, montos mínimos casi inexistentes. Con respecto a liquidez es diaria y sin penalización. Por lo que estás comentando, diversificado, y esa nuevamente se parece a un fondo mutuo, pero la gracia que tiene es que se parece a un bono en el término del slide que estábamos mostrando recién de las curvas, porque sabemos el principio y sabemos el final. Lo que no tenemos claro es cómo hacer el camino. No sabemos qué camino vamos a hacer, pero de que partimos en un punto A y llegamos a un punto Z en el periodo que hablamos, es eso medianamente cierto en la medida que no hayan defaults. Y para eso, y esa es una tercera característica, ustedes hacen siempre pueden tenerlos, pero ustedes hacen una gestión activa. No es que me compren 140 bonos al azar, eligieron todos los impares de un listado de 280, ustedes compran de acuerdo a una metodología. Entonces tengo las ventajas del fondo, pero también tengo las ventajas de un bono. ¿Es así? Así es exactamente así. Yo creo que lo interesante, a modo de resumen, para destacar ¿Mm? qué nos aporta incorporar un fondo de este tipo en la cartera de un cliente, yo me gusta destacar o sobre todo subrayar una palabra que es visibilidad y certeza, ¿no? Cuando suscribimos un producto de este tipo, tenemos la misma visibilidad
que cuando estamos comprando un bono y llevamos a vencimiento sobre la rentabilidad, lo que pasa es que aquí está diversificado en 140 bonos, pero tenemos conocimiento de esa rentabilidad, tenemos visibilidad sobre la rentabilidad que nos va a generar esa inversión. ¿Cuál es la única variable que puede modificar esa rentabilidad? Que Edmond de Rothschild se equivoque en su selección de bonos y tengamos un porcentaje de la cartera que haga default. Si eso pasa, eso podría perturbar la rentabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de esa? Muy baja, porque como digo, estamos centrando la selección en alta calidad. Es una selección básicamente 70-75% de bonos corporativos investment grade de mercados desarrollados y solo una pequeña parte high yield, centrándonos en la parte de mayor calidad del high yield. Estamos yéndonos ahí al W. Por tanto, uno, certeza y visibilidad sobre rentabilidad. Dos, visibilidad también sobre el horizonte de inversión. El producto es un Maturity 2028, pero puedo salir antes si quiero. Mi ventaja es que si el escenario al principio no se genera rentabilidad y se genera más hacia el final o hacia la mitad de la vida del producto, hacia el final, no pasa nada, pero tenemos claro que el Maturity es 2028. Si quiero salir en 2025, 2026, 2027, puedo hacerlo. Visibilidad. Y de nuevo, y último, pero no menos relevante, es visibilidad sobre el riesgo. Cuando yo invierto aquí, lo mencionaba antes, mi riesgo fundamental es que haya un riesgo de default en las carteras, pero solo es ese riesgo. Cuando yo invierto en otro tipo de fondos de renta fija, me expongo a muchos más riesgos. El riesgo en la toma de decisiones del gestor, riesgos de tipos de interés, riesgos de duración, otro tipo de riesgos inherentes a los fondos de inversión tradicionales abiertos. Yo creo que, por tanto, es relevante entender que incorporar en la cartera un bono de un fondo de este tipo nos genera, sobre todo, certeza y visibilidad, ¿no? Perfecto, gracias por esos conceptos. Ahora voy a ir a un par de preguntas de aquí de nuestros clientes. Básicamente lo voy a leer casi textual, que voy a levantar acá. Dice, ¿por qué sería atractivo invertir en este producto si actualmente los retornos de un fondo money market están cerca del 5%? O sea, porque ahora yo sé que podemos volver a este slide, pero Vamos, si hoy día el vamos money a, market me da el 5%, ¿por qué tú me dices, oye, alarguémonos, ¿para qué tomo riesgo si hoy día se ve bonito? No sé si hay riesgo de reinversión, cuéntanos un poquito y con esta data que tenemos a mano. obvio. Es una muy buena pregunta, por supuesto, y además agradezco a la persona que la haya hecho. Vamos a ver, hoy efectivamente el money market nos está pagando un 5% y como decía antes, es la rentabilidad que nos va a generar ahora. Pero con el money market tenemos un riesgo de reinversión. Si estamos, los mercados, básicamente la Fed está diciendo que las tasas van a estar aproximadamente entre 75 y 100 puntos básicos más abajo. El mercado es todavía más optimista, está pensando en torno a casi el doble, ¿no? 130, 140 puntos básicos. Esto para 2024. Si nos vamos a 2025, lo que el mercado está descontando, estamos hablando ya prácticamente de 180 puntos básicos de reducción. Es decir, nos vamos a ir probablemente de ese 5% que está hoy remunerando el cash a niveles del 3%, muy probablemente en 2005. Y ya no digamos, pues es pronto para aventurarse, pero muy probablemente nos mantengamos en esos niveles o incluso algo más abajo, 2026 o 2027. Si nosotros, ¿cómo tenemos que hacer el ejercicio de comparación? No tenemos que hacer el ejercicio de comparación para el año 2024. Tenemos que hacer el ejercicio de comparación diciendo, oiga, yo quiero construyendo una cartera y pensando una rentabilidad para los próximos 3 o 4 años, ¿cómo voy a generar mayor rentabilidad? ¿Manteniéndome en cash o yendo a una estrategia de este tipo? Yendo a una estrategia de este tipo, yo estoy bloqueando ahora una rentabilidad de aquí a 2028, es decir, con una duración media aproximadamente de entre 3 años y medio, 4 años, estoy bloqueando esa rentabilidad para los próximos 4 años. El agregado de rentabilidad que voy a obtener de esto comparado con lo que obtendría si me mantengo en cash es mayor. Insisto, por tanto, eso es una parte de la respuesta. Y la segunda, porque a lo mejor lo que puede estar pensando este inversor o muchos inversores es, bueno, pero a lo mejor todavía puedo seguir estando en cash y a lo mejor tomar la decisión de ir a esto, pues cuando ya empiecen a bajar las tasas. Como decía en mi introducción, el momento de bloquear esa rentabilidad es ahora, porque conforme vayamos teniendo mayor visibilidad sobre cuántas bajadas de tipos de interés vamos a tener y cuándo van a ser esas bajadas, la rentabilidad de esa renta fija irá reduciéndose y la oportunidad irá desapareciendo en los mercados de renta fija. Por tanto, no podemos esperar a ese momento para salir del cash. El momento de ir saliendo del cash es ahora. Perfecto. Oye, David, voy a tratar de resumir dos preguntas en uno. Alguien nos pregunta, ¿qué riesgo existen de que la inflación suba o no baje según lo esperado? Y otro cliente nos pregunta, ¿cuáles serían los principales riesgos que podrían modificar el escenario central?
cuáles son los escenarios, porque obviamente nosotros tenemos un escenario central de que las tasas bajan, de que la inflación se está controlando, pero ¿qué sería hoy día visualizar qué posibles escenarios o factores que hoy día se están visualizando que si se gatillan nos podría dar vuelta a esta visión que tenemos con respecto de alargarnos en duración porque las tasas van a bajar? Vale. Vamos a ver, el papel de los bancos centrales para los próximos años es relevante, ¿no? Por supuesto, ahora mismo, tal y como nosotros vemos el entorno, el riesgo de recesión, que ese es el riesgo fundamental que tenemos en los mercados, ha sido un riesgo fabricado, como nosotros vemos, artificialmente por los bancos centrales. Realmente, si uno miramos el punto de ciclo económico en el que estamos, nosotros creemos que estamos en un momento de ciclo positivo, es decir, descartamos el momento de recesión total, de recesión, digamos, grave. ¿Por qué? Porque no vemos la situación de balance de las compañías en una situación de reestructuración como la que vivimos en otros periodos de crisis o de recesión fuerte. Entonces, estamos más en un escenario de mitad de ciclo, donde vemos que los bancos centrales van a tener que ser proactivos en su política monetaria para hacer que la economía no se enfríe demasiado pero podamos seguir manteniendo, digamos, unos ritmos de crecimiento realmente positivos, ¿no? Ese es el escenario en el que estamos. Entonces, evidentemente, ¿quién manda aquí? Va a mandar la inflación, lo que le va a permitir a los bancos centrales ir maniobrando sobre cuántas bajadas de tipos de interés va a poder hacer, va a ser los niveles de inflación. El margen de maniobra es amplio. Es decir, si, en el caso de que se deteriorara el ciclo, si uno mira, por ejemplo, lo que hizo los bancos centrales en 2001, en la crisis de 2001 bajaron hasta 475 puntos básicos y en la crisis de 2008 fueron hasta 400 puntos básicos. Entonces, realmente si se deteriorara el escenario porque vemos un riesgo de inflación que aumentara, la tranquilidad que tenemos que tener como inversores es que los bancos centrales tienen mucho margen de maniobra para bajar tasas. Ahora mismo estamos hablando probablemente de 75 100 puntos básicos bajada de tasas para este año, pero hay margen para que ese escenario en caso de un escenario, digamos, de mayor deterioro, puedan actuar los bancos centrales, ¿no? Realmente eso yo creo que es el mensaje fundamental. ¿Que hay un riesgo de que la inflación repunte? Sin duda, ¿no? Y sobre todo en Europa, que estamos más sensibles a los precios de la energía y a los precios de la alimentación, es un componente que está presionando al alza la inflación, está ahí. Pero buena parte del camino, el mensaje que tenemos que tener claro con cierta perspectiva es que nos vamos a poner la segunda mitad del año 2024 ya con niveles de inflación, digamos, objetivo, tanto por parte de la Fed como por parte de Europa, ¿no? Con lo cual, el escenario que tenemos es un escenario con margen de maniobra para los bancos centrales. Oye, excelente. Aquí un cliente que nos pregunta es, ¿cómo le afectaría al fondo y a los partícipes, obviamente, los que se mantengan hasta el final, si hay mucho rescate en forma anticipada? Es decir, si el 80, el 60% de los clientes se va antes de tiempo. ¿Cómo le afecta eso al fondo? ¿Le complica la rentabilidad? ¿Se pone en juego la rentabilidad o todo esto está calculado para que no, uno, independiente del número de personas que se vayan, los que se queden hasta el final queden sin efecto negativo por esta salida? Es una muy buena pregunta, sin duda es un punto relevante. El mensaje es muy claro. El hecho que además tenemos la experiencia de haberlo hecho durante los últimos 15 años con los 10 fondos que hemos ido lanzando. En el momento en que haya rescates, cuando hay rescates, el gestor lo que va a hacer es vender bonos en mercado. Todos los bonos que tenemos en cartera, esos 140 bonos que tenemos en la cartera del fondo, son bonos de emisiones muy líquidas, emisiones grandes, que podemos vender día a día en el mercado. Y no hay ningún problema de liquidez para vender esos bonos. Y lo que va a hacer el gestor para no perturbar la rentabilidad es vender proporcionalmente para que la rentabilidad de los inversores que permanecen invertidos en el fondo no se vea alterada, ¿no? Con lo cual, si yo vendo proporcionalmente para atender a esos rescates, no se pone en riesgo la rentabilidad de los inversores que permanecen invertidos. Con lo cual, es bastante tajante en ese sentido que no hay riesgo, digamos, por el hecho de que haya rescates. Se puede gestionar eso y lo hemos hecho históricamente a lo largo de los últimos 15 años.
Acá hay un par de preguntas que asumo que pueden ser para mí, no por quitarte protagonismo, estimado David, sino que me preguntan, bueno, ¿cuál es el escenario con respecto a renta fija en pesos o dólares? ¿Ah? Creo que ambos, a ver, desde el punto de vista del ciclo, ambas economías o ambas monedas van a enfrentar un 2024 con tasas a la baja, es decir, en ambos casos vemos ganancias de capital o vemos valor en estar un poco más largo que en el mercado del cash. O sea, nosotros, ustedes ya lo saben, nosotros a partir de finales de junio hemos estado constantemente alargando duración, muy en la misma línea de lo que está contando David, porque nosotros el ciclo, no nos olvidemos que Chile, por lamentablemente el expertise que tenemos como latinoamericanos en temas de inflación, el Banco Central tomó la decisión, creo a juicio mío, muy acertada de levantar este muro para controlar la inflación en forma anticipada al resto de los países, lo mismo que ocurrió con Brasil, y pudimos controlar la inflación en forma antes que el resto del mundo, y lo que ahora lo que está haciendo es retirando las tasas de interés, el alto precio que tiene el dinero en el día de hoy en Chile, y lo que vamos a ver es que en los próximos meses va a continuar esa tendencia. Estados Unidos creemos que va a partir de la par de meses más, bajando las tasas de interés, por lo tanto vamos a estar en ambos lados alargándonos, vamos a estar sintonizados con la misma música. Es divertido porque antiguamente siempre Chile seguía a Estados Unidos. Esta vez Chile fue de los primeros países en subir la tasa y de los primeros países que la empezó a bajar. El Banco Central creo que ha hecho un muy buen trabajo y vamos a ver para los próximos meses ambas tasas. La pregunta, y creo que está detrás, voy a asumir, por el tipo de cambio, porque obviamente estos vasos comunicantes responden al tipo de cambio. Y aquí vamos a seguir, y lo que todas las personas que saben que hemos estado conversando en los últimos meses, dijimos que Chile iba a estar pasando una situación rara. ¿Por qué? Porque Chile iba a estar bajando las tasas de interés, haciéndose menos bonito, y Estados Unidos iba a estar subiendo tasas de interés o manteniéndolas altas, haciéndose más atractivo. ¿Y qué es lo que hace cuando yo veo una tasa cayendo, voy a hacer aquí desde las manos, y el otra subiendo? Por compensar, lo que hace la gente dice, bueno, vendo en Chile y me voy a Estados Unidos, porque Estados Unidos está siendo más lindo que Chile, un poquito más feo. Y eso se refleja en el tipo de cambio, y a eso vimos el año pasado, que nuestra moneda se devaluó un 3,5% aproximadamente, y por eso cada vez que hablamos de baja de tasa en el Banco Central en Chile y vemos que Estados Unidos se mantiene, ¡pum!, tipo de cambio salta un par de pesos hacia arriba. Nosotros creemos que la primera mitad del año va a ser así, con bastante inestabilidad, pero después ambos bancos centrales van a estar bastante más en sincronía, no digo que coordinados, pero en sincronía con bajas de tasa, por lo tanto esa presión hacia el tipo de cambio al alza debiese desaparecer en la segunda mitad del año y probablemente lleve a un tipo de cambio bastante más abajo que el que tenemos en la actualidad. Pero en los primeros meses, dado que tasa chilena cayendo y americana arriba o subiendo, hace que la gente vuele, compre dólares y se vaya para allá. Y eso es lo que vamos a tener, diría que la primera mitad, por ponerle una fecha, y la segunda mitad vamos a estar los dos cayendo, y ahí vamos a volver a valores mucho más fundamentales, que tiene que ver con paridades, con otro tipo de cosas, y no solamente con estas especies de carry trade que hay. ¿Vale? Me preguntan también, alguien me preguntó por el gráfico de China, si de acuerdo a los PMI, entonces estaría en expansión. Técnicamente los PMI, vuelvo a insistir, son indicadores de anticipación, no para atrás, porque el IMASEC es lo que ocurrió hace 2 meses atrás, el PGB es lo que ocurrió para atrás, el desempleo es lo que ocurrió el mes anterior. El PMI me habla de lo que los gerentes de compra están esperando hacia adelante. Y sí, ambos están en verde. Es verdad, la persona que no sé qué cliente no hizo esa observación y tiene toda la razón. Aquí tengo, perdonen que mire hacia abajo. Excelente. Acá me dicen, este es para mí, voy a leer para todos. Dice, tú mencionas la importancia del Banco Central, pero el último IPOM, que se fue hace un par de semanas atrás, ellos dicen que no tienen claridad de tasas de interés de largo plazo. Entonces, ¿cómo contradice el control de inflación versus invertir en este tipo de fondos? Por favor, si me puedes aclarar. Perfecto, ya. Es verdad, el Banco Central no tiene control sobre las tasas largas. Eso es muy cierto. Lo que tiene control el Banco Central es la tasa de instancia, que es la tasa de cortísimo plazo. Pero también hay que pensar que si yo estoy viendo, por ejemplo, yo pongo antibiótico, al enfermo le voy a quitar la infección, así ese es el remedio, pero lo voy a dejar débil, por lo tanto la actividad va a caer.
como la actividad va a caer, el empleo va a aumentar, que es lo que lo estamos viviendo hoy día, indudablemente, entonces, ¿qué ocurre? La inflación va a agotarse, va a caer. Y si yo tengo una tasa que subió y está atractiva y una inflación más chica, en términos reales, se me hace muy interesante. Como se me hace muy interesante, las tasas tienden a caer. Entonces, acá no tengo el gráfico, pero feliz, lo enviamos. El Banco Central, por su tema académico, te puede decir, no es responsabilidad mía la tasa larga, pero cuando las tasas cortas empiezan a caer producto de esto, las tasas reales mantienen, las tasas largas tienen una compensación inflacionaria más alta que lo histórica y después tienden a caer. Voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, para que lo veamos nominal. Hasta hace un mes atrás la tasa estaba en el 5%, hace 10 años. Con una inflación al 2 y curvando hacia el 2, queda en real más 3. Es muy alta esa tasa para el potencial de crecimiento de Estados Unidos. Por lo tanto, se hace muy atractiva. Y como yo me la quiero adquirir para mí, yo compro el papel y a la larga empiezo a llevar la tasa hacia abajo. Acá no tengo los gráficos, pero feliz los mandamos. Podemos mostrar la relación entre TPM y mutuo hipotecario, entre TPM y tasas de préstamos a empresas. Podemos mostrar la de TPM y BCU5, y en todos ustedes se van a dar cuenta que en la medida que el Banco Central baja las tasas de interés, con un rezago de 3 a 6 meses, las tasas largas tienden a bajar en forma abrupta. Y no nos olvidemos que en el caso chileno, las tasas las empezamos a bajar el 27 de junio, es decir, ya llevamos un semestre con tasas bajas, por lo tanto, el 24, indefectiblemente, vamos a ver tasas mucho más bajas, a menos que tengamos un problema económico o algún problema específico para que la prima por riesgo sea mayor. En el corto plazo no se ve. Espero haber podido responder esa consulta. Si no, encantadísimo, mandamos los gráficos que ahí se va a poder ver más. Pero tiene razón, el central no controla la tasa larga y juiciosamente no te va a decir que la tasa va a caer. Pero cualquier análisis que podemos hacer, incluso el que mostraba aquí David Ayón en su minuto, mostraba cómo las tasas largas rentaban más y eso significa que las tasas caían. Hay una fecha para tomar, este ya es para David, para hacer el pimponeo, estamos en 2 minutos pasados, así que las vamos a hacer rapidito. ¿Hay alguna fecha tope para ingresar? ¿Cuándo se cierra? Etcétera. No sé si nos puede dar un poquito... Sí, y si esto es solo para clientes que están en Pershing o ahora que están registrados en Chile también se puede invertir desde Chile. perfecto. No, muy buena pregunta porque efectivamente son productos que tienen un periodo, a diferencia de los fondos de renta fija en general abiertos, son productos con un periodo de comercialización definido. En este caso, partió en septiembre del año 23 y va hasta finales de agosto del año 2024. Son 12 meses en total de periodo de comercialización. Hasta entonces se va a poder suscribir el producto. Todos los días el fondo ya tiene aproximadamente unos 440 millones de euros, lo cual es un indicador del éxito que está teniendo esta estrategia en términos de clientes de bancas privadas y como solución y como alternativa fundamentalmente a posiciones de cash, porque muchos inversores siguen con un peso importante en sus carteras en cash. Por tanto, hasta esa fecha, todos los inversores pueden aprovechar para suscribir el producto. Reiterar o animarles a que lo hagan lo antes posible, porque, como decía, conforme nos vayamos adentrando del año 2024, es muy posible que esa rentabilidad pues vaya disminuyendo, vaya desapareciendo conforme los mercados ya vayan descontando la política monetaria que van a ir ejecutando las autoridades monetarias, ¿no? Ese sería un poco el escenario de comercialización, ¿no? Gracias. Oye, estamos en la hora y para ser respetuoso también con los clientes y también con tu tiempo, David, porque yo sé que tiene una agenda hoy día en Chile bastante apretada. Quiero agradecerte este espacio. Quedó una pregunta, lo voy a responder yo muy breve, porque me preguntas por un fondo estructurado Russell o S&P, claro, eso ya va más en el mundo de lo accionario. Feliz lo podemos ver, va a depender del plazo, va a depender de la estructura, si un butterfly largo, etcétera, etcétera, y habría que ver qué estructura tienen, pero estaríamos hablando de una cosa distinta. Acá estamos hablando solamente pensando en renta fija. David, nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Creo que esto por tu presentación, por lo didáctico que ha sido. Han mostrado las capacidades de Edmond de Rothschild, una gran casa europea, clásica, de banca privada, de segmentos de alto patrimonio, con mucha experiencia en este producto en particular, que creo que es un producto interesante, diferente, que está bastante de moda en los últimos
en los últimos trimestres, en el sentido de poner un plazo definido para hacerle la competencia a la renta fija directa y tener las ventajas de la renta fija directa, pero también tener la diversificación, la liquidez y todos los otros beneficios que tienen los fondos mutuos. Así que nada, creo que es una excelente alternativa para nuestros clientes, que la puedan analizar, que la puedan revisar a través de un gran manager. Así que nuevamente a todos ustedes, muchas gracias. David, nuevamente a ti, muchas gracias por la presentación y a todo el equipo de Rothschild que nos mandó esta buena presentación, y feliz, está disponible para ustedes y a todos los clientes que nos puedan hacer las consultas, hablen con su asesor, estamos disponibles para eso. No sé, David, si quieres despedirte. Por supuesto, muchísimas gracias, Max, a ti personalmente y a todo el equipo de Sura y a todos ustedes por darme la oportunidad de presentar estas ideas. Y a vuestra disposición, por supuesto, si surgen cualquier otra pregunta. Bueno, nada, entonces muchas gracias a todos, disponibles a través de sus asesores, háganos todas las consultas que requieran, estamos para responderlas, para poder clarificarlas. Siempre las decisiones tienen que ser informadas, entendiendo los riesgos, entendiendo los beneficios. Así que nada, que tengan un muy lindo día y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenos días.